Muy buenas noches, soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. Pasaron más de 100 mañaneras, conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que finalmente presentara medidas sobre un problema terrible, ligado a la inseguridad que enfrenta México, las desapariciones forzadas. Con más de 124,000 personas desaparecidas en el país hasta marzo de este año, datos oficiales. ¿Serán estas medidas suficientes para enfrentar esta crisis o solo una respuesta ante la presión que se vive en México por la aparición en las últimas semanas de campos de exterminio y de entrenamiento del crimen organizado? Durante su conferencia matutina, la presidenta presentó un paquete de medidas para combatir las desapariciones, fortalecer la Comisión Nacional de Búsquedas, homologar penas por delitos de desaparición y un decreto para ampliar la capacidad de atención de la comisión, con la inclusión de más equipos tecnológicos. Por otra parte, la presidenta anunció una reforma a la Ley General de Población para que la clave única del registro de población, la CURP, sea la fuente única de identificación en la búsqueda de desaparecidos. La idea es que todas las dependencias gubernamentales puedan acceder a esta clave para facilitar la localización de personas desaparecidas. Otro de los puntos claves fue el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana, una institución creada durante el gobierno de López Obrador ante la crisis de más de 50,000 cuerpos no identificados. No podemos olvidar que en agosto del 2024, Carla Quintana Osuna, quien dirigía la Comisión Nacional de Búsqueda con López Obrador, renunció al considerar inadecuado el manejo de la base de datos de desaparecidos en el país. Por otra parte, cabe recalcar que durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador desapareció una mexicana o un mexicano en promedio en cada hora. Sheinbaum también presentó nuevos protocolos, alertas de búsqueda inmediata, abrir investigaciones sin esperar 72 horas y equiparar el delito de desaparición con el de secuestro. Además, prometió la publicación mensual de cifras sobre las carpetas de investigaciones, lo que en teoría podría generar más transparencia sobre el tema. Estas medidas se presentan luego de las impactantes revelaciones de los guerreros buscadores de Jalisco, quienes hallaron lo que podría ser un campo de concentración, de exterminio y de entrenamiento en el rancho Izaguirre, en Teotitlán, Jalisco. El colectivo informó que existen evidencias de al menos 200 personas desaparecidas en el predio. Este hallazgo ha conmocionado al país, ya ha puesto en el centro del debate las acciones del gobierno estatal en Jalisco y federal frente a la creciente violencia. Pero mientras algunos intentan atender la magnitud de este descubrimiento, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lo calificó de especulaciones. En sus diferentes plataformas sociales, YouTube, Facebook e Instagram, descalificó las afirmaciones sobre el rancho Izaguirre, sugiriendo que los 200 pares de zapatos, entre otras prendas, no son suficientes para hacer una afirmación sobre las víctimas desaparecidas y que todo pudiera ser un simple montaje. Así como, pues sí. Fíjense que del tema del rancho de Chutlán, pues otra vez los medios y la derecha montados en la tragedia. Pero yo no había pensado, a ver, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que las presunciones que dicen sean ciertas, pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea del golpeteo, hombre. Han sido igual al compañero presidente las marchas de blanco cuando era jefe de gobierno y la inseguridad. Les valió madre con la derecha, con el PRI, el PAN, hacían cosas. Estoy leyendo aquí las atrocidades que hacían. Qué poca madre, ¿no? Noroña también criticó la cobertura mediática y las acusaciones sobre un posible campo de exterminio, asegurando que todo esto es parte de una campaña orquestada por la oposición contra el gobierno federal. Sus declaraciones se alinean con lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum unos días antes, quien también pidió esperar los resultados de la investigación oficial antes de emitir
juicios apresurados. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso más en su política de soberanía alimentaria al firmar el decreto constitucional que prohíbe la siembra de maíz transgénico aquí en el país. A pesar de las presiones de Estados Unidos y Canadá por el TEMEC, la presidenta de México ha marcado su postura. Con esta reforma, el artículo 4 de la Constitución establece que el maíz en México debe ser libre de modificaciones genéticas. Además, la reforma plantea que el uso de cualquier maíz genéticamente modificado sea evaluado para garantizar que no represente amenazas para la salud, bioseguridad ni a la biodiversidad del país. La decisión de Claudia Sheinbaum llega tras el fallo del TEMEC de que cuestionó las medidas de México en torno al maíz transgénico. Sin embargo, el gobierno mexicano ha decidido seguir adelante con la reforma. ¿De qué sirve el famoso TEMEC si tanto Trump como Claudia Sheinbaum hacen lo que quieren? Esta reforma prioriza la protección de sus cultivos tradicionales y la soberanía alimentaria del país. Porque recuerden, como si estuviéramos en la primaria, sin maíz no hay país. Ahora sí podemos decir, sin maíz no hay país. El Instituto Americano del Petróleo acusa al gobierno de prácticas desleales que afectan la competencia en el sector energético. En una carta enviada la semana pasada a Jamieson Green, representante comercial de Estados Unidos, el API acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de priorizar a las empresas estatales Pemex y CFE, lo que aseguran perjudica la competencia con las empresas extranjeras. Según el instituto, las reformas constitucionales aprobadas el 28 de noviembre del 2024 han sido un golpe directo para la inversión extranjera en el país. Estas reformas que obligan a las empresas privadas a asociarse con Pemex para operar en México, según la API, desincentivan cualquier intento de inversión directa. A esta situación se suma la desaparición de los órganos reguladores autónomos en México. El API asegura que su integración en la Secretaría de Energía, bajo el control del gobierno federal, pone en riesgo la transparencia, si aún existe, y la competencia en el sector. El API también ha sido tajante en su crítica a las políticas de precios fijos para la gasolina, asegurando que estas medidas, junto con otras trabas en la emisión de permisos para la importación de combustible, afectan las refinerías estadounidenses y limitan su capacidad de abastecer al mercado mexicano. Ante este escenario, el instituto ha pedido al gobierno de Donald Trump que utilice los mecanismos, ahora sí, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TEMEC, para activar un panel de resolución de controversias o conflictos. Los aranceles ya están pasando factura, siguen pasando factura para México. La OCDE se suma a la lista de organismos internacionales que advierten sobre un futuro sombrío para la economía mexicana. En su reporte, Navegar a través de la incertidumbre, la organización señala que las tarifas de Trump frenarán el crecimiento en Canadá, México y Estados Unidos, además de impulsar la inflación. Los aranceles socavarán la inversión empresarial a nivel global, obligando a los bancos centrales a mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo de lo previsto para evitar una alza inflacionaria. Las cifras son brutales. De un pronóstico de crecer entre un 1.2% y un 1.6% en el 2025 y 2026 respectivamente, ahora México enfrentará una contracción del 1.3% este año y del 0.6% el próximo. Es decir, en lugar de avanzar, la economía mexicana entra en la recesión. Estados Unidos y Canadá no salen ilesos, pero su caída serán menores. Para ellos las previsiones es de un crecimiento del 2.2% y del 0.7% respectivamente. Según la OCDE, los aranceles de Trump no solo golpearán al crecimiento, sino que dispararán la inflación y ahuyentarán las inversiones. ¿Qué está haciendo México para enfrentar esto? Actuar con cabeza fría, dice la presidenta. Hasta ahora, el gobierno de Sheinbaum ha apostado por su Plan México, una estrategia que busca diversificar los mercados y reducir su dependencia de Estados Unidos, impulsando también el consumo en el mercado interno. Mientras Trump sigue adelante con su estrategia proteccionista, México intenta contener el golpe.
En un nuevo golpe del cártel Jalisco Nueva Generación en temas de inseguridad, este domingo un ataque en los límites de Jalisco y Michoacán dejó 9 muertos y 7 heridos, entre ellos soldados y elementos de la Guardia Nacional, además de 3 presuntos agresores abatidos. La Guardia Nacional confirmó a la agencia EFE que el primer ataque ocurrió alrededor de las 18 horas, en el poblado de San Antonio de Rivas, en el municipio jalisciense de La Barca, donde un grupo de hombres armados atacó a guardias nacionales que patrullaban la zona. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Guardia Nacional, este sería un ataque atribuido a Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco, identificado como un hombre cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, máximo líder del cártel Jalisco. El gobierno informó que la Guardia Civil desplegó un operativo para localizar a los responsables. Bien bravo. No sirven para nada. Bien bravo, no hacen para robar. En información internacional, la tragedia en Estados Unidos continúa. Los tornados y las tormentas que azotaron el centro y sur del país durante el fin de semana dejaron al menos 40 personas fallecidas y decenas de heridos. Las imágenes de la destrucción son devastadoras, como lo estamos viendo en pantallas. El estado más afectado fue Missouri, con 12 personas muertas, la mitad de ellos en el condado de Wayne. También se reportaron víctimas en Ozark y Jefferson. En Kansas, una tormenta de polvo causó una carambola de más de 50 vehículos, resultando con 8 muertos. Por otra parte, en Oklahoma, los incendios forestales y las ráfagas intensas cobraron la vida de 4 personas. Los equipos de emergencia siguen buscando sobrevivientes mientras las autoridades locales piden el apoyo federal. ¿Qué pasa en temas internacionales entre la relación de Estados Unidos y Canadá? Mientras Donald Trump sigue con su política de imposición de aranceles e incluso ha sugerido convertir a Canadá en un estado más de los Estados Unidos, el 51 para ser exactos, Mark Carney, el economista y nuevo primer ministro canadiense, toma un rumbo diferente. Hoy viajó a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron. Durante la reunión, Macron aseguró que los aranceles solo generan inflación y que lo que realmente buscan es desarrollar proyectos estratégicos con socios cercanos y leales, resaltando que juntos son más fuertes y están mejorando capacidades para defender sus intereses mutuos. Por su parte, Carney señaló que Canadá es el país más europeo de los no europeos y dejó claro que su prioridad es la cooperación con Francia y con otras potencias europeas. Además, Carney afirmó que no planea visitar Washington a menos que Trump demuestre respeto por la soberanía canadiense, lo cual dudo, aunque sí espera una llamada telefónica con el presidente estadounidense. La postura del primer ministro de Canadá podría marcar un punto de inflexión en las relaciones entre Canadá, Estados Unidos y la Comunidad Europea. Trump mantiene su enfoque económico agresivo, mientras Carney, el economista, busca fortalecer los lazos con Europa. La pregunta: ¿cómo responderá Donald Trump a este reto de parte del líder canadiense? Donald Trump tiene una nueva herramienta en su política migratoria. No está en Estados Unidos, está en El Salvador. Se trata del centro de confinamiento del terrorismo, la megacárcel de Nayib Bukele. Se ha convertido en el nuevo destino de los migrantes de la Casa Blanca, que no quiere en territorio estadounidense. Este fin de semana, cientos de migrantes fueron deportados desde Estados Unidos directamente a El Salvador, y Bukele no tardó en presumirlo. 238 presuntos miembros del Tren de Aruga de Venezuela y 23 más de la MS-13 ya están tras las rejas en El Salvador. A cambio de tener a los migrantes, Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos pagará $6 millones al año al gobierno salvadoreño para que albergue a por lo menos 300 presuntos delincuentes migrantes. En más información comercial internacional, China contraataca con un plan de acción especial para impulsar la economía. Beijing busca enfrentar el golpe de los aranceles de Donald Trump con un ambicioso plan para aumentar el consumo interno, pero hasta ahora no hay muchos detalles al respecto. El primer ministro Li Qiang dice que la economía china es un barco gigante que seguirá firme, pero ¿de verdad mantendrán a flote con un consumo interno tan bajo y con un sector inmobiliario en crisis? Las ventas minoristas en aquel país crecieron un 4% en los primeros meses del año. Sí es un ligero avance, pero con una deflación del 0.7%, lo cual significa que los chinos no están gastando, están preocupados.
En información sobre el conflicto bélico que se está viviendo entre Ucrania y Rusia, el portavoz del Kremlin confirmó que hay planes de que Trump y Putin hablen el próximo martes, el día de mañana, 18 de marzo. En esta llamada se repartirán el botín de guerra entre rusos, estadounidenses y también ucranianos. Putin se mostró la pasada semana dispuesto a abordar con Trump las dudas despiertas, la propuesta de tregua de 30 días en Ucrania que el Kiev ya aceptó. Год 80-летия Великой Победы объявлен Россией годом защитника Отечества. Con noticias deportivas cerramos el noticiero del día de hoy. Este fin de semana la Fórmula 1 cerró una nueva etapa, la primera de este año. Esta vez el foco estuvo en los cambios de pilotos, sorpresas en la pista y por supuesto la lluvia. El español Carlos Sainz no estuvo con Ferrari, mientras que en un debut esperado acaparó todas las miradas. Lewis Hamilton, el 7 veces campeón mundial, debutó con Ferrari, la escudería más laureada en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, el que se llevó la gloria este fin de semana fue el británico Lando Norris, quien consiguió su primer victoria del año ganando el Gran Premio de Australia y llevándose la primera carrera de este campeonato mundial de la Fórmula 1 en el 2025. Pero no estuvo solo en el podio. El actual campeón mundial Max Verstappen, quien corre para Red Bull, terminó en la segunda posición, seguido de George Russell de Mercedes, quien se quedó con el tercer lugar. Esto fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos el día de mañana en los diferentes espacios noticiosos de atiempo.tv, en punto de las 8 de la mañana en Atiempo Matutino y a la 1 de la tarde en Atiempo Central. Nos vemos en punto de las 9 de la noche el día de mañana. Yo soy Memo Flores y esto fue Noticias a Tiempo.